un cambio de nombres, uno gane o pierde una elección, ¿no? ¿Es un tema de segundo orden el de la boleta? Creo que tenemos una boleta por ahí, de paso, la podemos estar votando. Bueno, es la primera vez que vamos a votar con boleta única. Hay cosas, si querés, ya que no tienen que ver con el análisis político, pero podemos mencionarlos. La boleta, el nuevo diseño de boleta le da más peso a los partidos y tiene un carácter más institucional, más partidario que a los dirigentes. Pasamos de boletas donde las fotos de los dirigentes son muy grandes, muy llamativas y sus nombres pueden estar en tamaño 56 de la letra, a fotos más chiquitas, y hay boletas incluso más largas y más complejas que esas en el país, en donde la marca, el logo, los colores empiezan a tener un peso un poco mayor. Dicho eso, que es una aclaración menor en el contexto que estamos hablando, obviamente que el episodio Esper lo pone al gobierno y lo puso al gobierno a la defensiva constante. A una defensiva que ya venía semana tras semana tras semana, un gobierno desdibujado, un gobierno que no puede todavía reconstruir y ganar el control de la agenda, aunque decimos esta semana de a poquito lo empieza a hacer. Un gobierno que no tuvo capacidad de transmitir un mensaje a la sociedad convincente, un gobierno que equivocó la elección de candidatos, un gobierno que equivocó la elección de estrategias electorales, un gobierno que equivocó la conformación de alianzas. En la provincia de Buenos Aires, una campaña que parecía una campaña destinada a votantes de la Recoleta, cuca, 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 cuando en realidad parte del voto y de la demografía del voto del gobierno siempre tuvo una composición muy distinta al tradicional voto antiperonista de clase media, media alta, de mayor edad de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, todo eso, en el medio de crisis interna, acusaciones internas dentro del gobierno, nos pone en la situación que estamos. Estamos en una situación claramente innecesariamente delicada. Yo no creo que terminal, como algunos piensan, pero claramente el gobierno tiene que, primero, evitar un resultado electoral muy negativo. O sea, hoy el resultado electoral bueno... Muy negativo, ahora sí, lo ¿no? digo. Porque cuando vos hablabas hace un rato decías, bueno, el gobierno se plantaba de determinada manera, en donde en esa construcción el gobierno apostaba a ganar cómodo las elecciones y que después se le alineara todo lo demás, ¿no? Sí. ¿Qué es ahora un resultado no malo? Ahí voy. Primero, un comentario sobre lo que acabas de decir. Hubo dos líneas dentro de este gobierno y esta discusión viene ya desde el principio de año. Había una idea, cuando se discutía, el diputado hablaba sobre la oposición del peronismo, había una idea de la génesis del gobierno, una idea de asociar. Este es un gobierno que no quiere socios, pero que algunos sectores del gobierno quería buscar asociados. Y acá estamos en una situación de la política argentina, de un nivel de fragmentación absoluto, donde los liderazgos que dominaron los últimos 20 años la Argentina están muy corridos, muy diluidos en su influencia, donde las estructuras políticas nacionales no existen más, donde los gobernadores tienen un nivel de autonomía política y económica como nunca tuvieron, donde hay un nivel de fragmentación, donde ya la política nacional no se discute o no se resuelve con un presidente negociando con uno o dos líderes de la oposición, se resuelve con un presidente negociando con 24, 25 o 30 diferentes actores, gobernadores o líderes partidarios. Un Congreso fragmentado en donde a partir de la nueva composición del Congreso, los dirigentes que responden a intereses nacionales van a perder bancas y va a aumentar la cantidad de bancas de los dirigentes o los diputados que responden a los gobernadores. Ese es el contexto de la Argentina y ese es el nivel de fragmentación. En ese contexto, el gobierno, en vez de aglutinar, asociar, cooptar, negociar, sumar, se dedicó a pelear, a dividir, a fragmentar. ¿Qué es hoy una buena elección? Hoy una buena elección para el gobierno es lo que hace 4 meses atrás hubiese sido una mala elección. Hoy una buena elección para el gobierno es una elección de 35, 36 puntos nacionales, ganar la ciudad de Buenos Aires, ganar Entre Ríos, ganar Chaco. Entre Ríos y Chaco no está claro que la ganen, ganar Mendoza que la van a ganar, por ahí ganar Córdoba, por ahí ganar San Luis. ¿Te acuerdas la franja amarilla de Macri en un momento? Sí, la Argentina, la Argentina de Boca. La Argentina de Boca. Bueno, la franja central de la Argentina, hoy el gobierno, incluso a pesar de estas condiciones, todavía está en condición de ganarla. Seguramente puede ganar. Buenos Aires. No, pero Macri no había ganado provincia de Buenos Aires. Está la franja amarilla. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, son todas provincias que el gobierno podría estar en condiciones de ganar. Eso sería hoy una buena elección para el gobierno. 35, 36 puntos y el gobierno retomando algo que el presidente dijo en este canal, si no me confundo, el domingo, una narrativa diciendo, bueno, ¿sabes qué? Al final somos los que más diputados y senadores vamos a ganar, que eso es cierto, porque no ponen nada en riesgo. El Congreso, vamos a sentarnos a negociar, vamos a reconstruir acuerdos, al final de cuentas no importa tanto, y vamos para adelante. Hay un cambio en la narrativa en tratando de encontrar agua en las piedras para decir, bueno, no nos va a ir tan mal. Ese cambio en la narrativa de Milei, ¿es creíble? ¿Te parece que la gente cree ese cambio de narrativa? Hoy, o sea, gente de la política me decía, la verdad
es que nosotros todavía no lo creemos. Yo creo... Y eso que ha habido acercamientos del gobierno en muchos sentidos, desde abriendo la billetera, comenzaron a abrir la billetera en estos últimos días, hasta, como decíamos, Santiago Caputo por debajo empezando a negociar. Yo creo que hay algunas señales, pero todavía muy débiles. Creo que el gobierno tiene y el presidente va a tener que dar pasos mucho más concretos. Por ejemplo, para mí fue insuficiente lo que el presidente hizo con el presupuesto. El presidente tuvo que haber dicho, el año que viene este país va a tener un presupuesto aprobado por el Congreso, porque eso, su compromiso de tener un presupuesto aprobado por el Congreso es la llave para la madre de todas las negociaciones que vienen con los gobernadores, que es el presupuesto. Creo que el gobierno está sacando a Patricia Bullrich de su administración cuando me parece que está cometiendo un error, y perder en un contexto de debilidad a una figura tan relevante en términos de gestión y en términos políticos como Patricia Bullrich me parece un error. Me parece que el gobierno y el presidente todavía tienen que dar muchos pasos más. Insisto, para mí la analogía es, este es un gobierno o un presidente que acaba de tener un preinfarto en la elección de septiembre, terminará de tener un infarto en la elección de octubre, sobrevive al infarto. El infarto, los que seguimos el dólar, lo tuvimos todos. Bueno, y el médico le dice, mire, usted tuvo un infarto, sobrevivió, ahora se tiene que cuidar, tiene que cambiar su estilo, no puede seguir fumando, no puede seguir acostándose tarde, no puede seguir haciendo lo que hacía, tiene que comer mejor, dejar de tomar el cigarrillo, el alcohol, etc., hacer una vida prolijo y va a estar bien. Con miedo lo cumplís, ¿no? Que podría pasar lo que está pasando ahora. Ahí viene ahí viene la pregunta. Tiempo, pero por el momento... hay gente que logra cambiar su estilo de vida después de un episodio en donde se enfrenta al riesgo, claro, donde se enfrenta al abismo, y hay gente que no cambia ese episodio. De hecho, en la Argentina tenemos un ejemplo de un político muy significativo, expresidente, que frente a una situación, no como metafórica, literal, salió de la clínica y se fue al acto en el Luna Park, ¿no? Sí. Entonces, acá lo que quiero decir con toda esta analogía es, el Milei que viene después del 26 de octubre va a entender que lo que lo trajo hasta acá no lo va a poder llevar adelante, va a entender que el clima social que ellos también captaron hace 2 años no es lo mismo que hay ahora, va a entender que su popularidad y no va a ser más un gobierno o un presidente de 55 o 60% de aprobación, sino que va a ser un presidente como casi todos los presidentes del mundo de 30 y pico, 40% de aprobación, va a entender que enfrente tiene actores que ya le demostraron que juegan, como el mismo presidente dice, las negras mueven. Bueno, si las negras mueven, tenés que saber que las negras mueven, entonces no los ataques cuando no tenés la fuerza para atacarlos. Este presidente va a cambiar su estilo con relación a ustedes, a los periodistas, a los medios de comunicación, a comunicadores, a actores, a figuras. Este presidente va a dejar el overol en YPF y estar hasta las 3 de la mañana discutiendo teoría económica. Se va a dar cuenta que no hay economía si no hay política. Este presidente va a dejar de delegar en su hermana, que a su vez delega en Menem las decisiones políticas. Bueno, todo eso es el cambio que el presidente tiene que producir. Es un tema de liderazgo político. Yo creo que esta crisis no explotó porque vino una sequía, esta crisis no explotó porque cayó el tequila, esta crisis no explotó porque empezaron a subir las tasas internacionales. Esta crisis que tenemos hoy es una crisis política. Alejandro, vos sos director de Poliarquía. Han tenido encuestas a lo largo de su carrera que han embocado muy bien los resultados que se venían en las elecciones. La palabra embocado... Yo no puedo, bueno... Hace 10 años que Poliarquía no publica encuestas electorales. No publica, pero... Hace 10 años que dejamos... No nos vas a contar... ¿Dónde está tu intuición? ¿Querés preguntarle? Hace 10 años que dejamos de publicar encuestas electorales. Hacemos el índice de confianza del gobierno, que es un enorme predictor del resultado electoral. Seguimos publicando y haciendo encuestas sobre el clima social, el clima de opinión. Claramente, la situación es mucho peor a la que estaba en enero, que fue el mejor momento del gobierno. Pero la gente dice que la gente y los indicadores muestran que está mejor, mucho mejor que cuando asumió este gobierno. Si querés, acá hay incluso en términos de preguntar, le hicimos último minuto, si me lo dan, le hicimos una pregunta a la gente en nuestra última encuesta, todavía no tengo los datos de octubre, todavía no tengo el impacto de Esper, no tengo el impacto de la ayuda de Estados Unidos. Le hicimos una pregunta a la gente que era, ¿por qué piensa que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires? Si vieron esas 9 palabras, se las tuve que haber traído, me la pidió la productora. Ahora, 5% de las menciones decían que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires por la economía. Solo 5%. O sea, cuando ves las 9 palabras, la gente decía, perdieron por la soberbia, perdieron por la corrupción, perdieron por la falta de sensibilidad, perdieron por el tema jubilatorio, perdieron por la falta de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la economía no está bien, obviamente la economía está peor que hace 2 o 3, ahora lo van a hablar con Martín, meses atrás, pero insisto, el problema que generó esto es la política, lo que tiene que solucionar esto es la política. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Grandes definiciones en un día que ha pasado de todo. Veámoslo.